Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a continuar con la estructuración de las carpetas en Flutter. Ya vamos a terminar. Más que la estructuración, porque ya la tenemos hecha, es el tener el proyecto inicial para empezar a desarrollar. Entonces, el punto en el que nos quedamos era completar lo que es la carpeta blog, la carpeta de preferencias y la de servicios. Para el que no entienda blog, porque de hecho quizá el blog que yo utilizo es un poquito más antiguo. Hoy en día hay una librería ya propia de blog que probablemente te lo hace y quizá es hasta más eficiente. Pero bueno, en mi caso funciona lo que utilizo. Y el primer principio de la programación es: si algo funciona, no lo toques. Es cierto que hay que ir progresando, hay que ir mejorando y bueno, pues quizá en otros vídeos que suba, pues mire cómo utilizar el blog nuevo, o bueno, la librería de blog, porque yo no uso ninguna librería de blog aquí, o incluso utilizar Riverpod se llama, u otros tipos de manejo de datos o de manejo del estado de una aplicación. Bien, entonces, para poder empezar con lo del blog, vamos a tener que importar un par de librerías, ¿vale? La librería de RxDart. Básicamente el principio en el que consiste esto es de la programación reactiva, de manera que se almacenan los datos en un sitio. Es parecido a un singleton, por ejemplo, de otros lenguajes de programación, y tú guardas solamente en un archivo, bueno, es un archivo o en un sitio. Tú lo que haces es almacenar unos datos y puedes acceder a esos datos desde diferentes puntos de la aplicación. ¿Qué pasa? Que esto del reactivo añade otra funcionalidad bastante interesante o bastante útil, que es el que cuando se realiza un cambio en ese dato, por ejemplo, tenemos un nombre, ¿no? Y modificamos el nombre. Cuando realizamos ese cambio y ejecutamos la función de que se cambie, de que se reflejen esos cambios, lo que ocurre es que en los otros puntos de la aplicación en los cuales esté referenciado ese dato, también se va a producir ese cambio. Lo primero que vamos a hacer es buscar las librerías. Bueno, yo ya las tengo aquí. Son Provider y RxDart. RxDart es para el tema del reactivo y el Provider es al final lo que vamos a utilizar para poder acceder desde cualquier lado de la aplicación. Entonces ahora nos vamos a crear, por un lado, nuestro blog. Vale, esto lo tengo de otra aplicación. Vale, vamos a crearnos nuestro blog del manejo del estado. O sea, digamos que esto sí que es un blog al cual accederíamos desde cualquier parte de la aplicación. Y los otros blogs que yo creo habitualmente suelen ser por pantalla o por pantallas o funcionalidades. Por ejemplo, un blog de usuarios, lo más probable es que se acceda desde la pantalla de usuarios, desde la pantalla de editar el perfil. Entonces quizá podemos agrupar todos esos datos en ese blog, o lo que yo suelo hacer es crear un blog por pantalla. Tenemos la pantalla de login, me creo un blog para el login. Tenemos una de crear cuenta, pues un blog para crear cuenta. Y así, ¿no? Es cierto que cuando la aplicación tiene muchas pantallas se te complica en cantidad de archivos, ¿no? Entonces, eso es un punto en el cual voy a trabajar, porque hasta ahora no lo he hecho, porque, bueno, habitualmente las pantallas las aplicaciones que he hecho no tenían muchísimas pantallas, pero cuando tienes bastantes, es cierto que más de 10 archivos, más de 10 archivos en esta carpeta, pues al final dices, uy, son bastantes. Entonces, habrá alguna manera de optimizar. Pero de momento, como estamos empezando, lo vamos a dejar así, ¿vale? Bien, bueno, yo he copiado y pegado tal cual el blog, ¿vale? Tiene aquí una serie de cosas. Es cierto que yo he importado las librerías, pero no le he dado a... O sea, las he escrito, pero no las he importado. Entonces ahora RxDart ya tendría que estar, que lo podemos ver aquí. Estos son una serie de datos que vamos a, o de clases que vamos a ir teniendo que crear, ¿vale? Bueno, strings la teníamos, así que la importamos, la ponemos aquí, esta la quitamos, ¿vale? El modelo sesión, ¿vale?
Esto, al final, como es el estado de la aplicación, es interesante a lo mejor almacenar unos datos asociados a la sesión. Pues yo que sé, el nombre de usuario, tenemos aquí el modelo user model, pues quizá podríamos almacenar dentro de este modelo, dentro de sesión, el user model. Podríamos almacenar el token. Cuando tú haces un login en la aplicación, que el backend te devuelve un token de autenticación, pues almacenas también el token. Por ejemplo, aquí que yo lo tengo, para saber en qué pantalla estás, de alguna manera, porque quizá lo necesitas saber para realizar cambios en otras pantallas, pues esto de aquí, la versión en la cual nos encontramos de la aplicación, bueno, no sé, en este caso no nos va a hacer falta, ¿vale? Por ejemplo, entonces lo vamos a quitar. Vamos a tener el Session Controller y el Loading Text Controller. Ahora explico el Loading Text Controller. Me repito mucho con el vale, digo vale muchas veces y esto es algo que yo tengo que modificar porque es que luego es horroroso de escuchar. Bien, sesión tal, hacemos un reset, ¿vale? Ahora explicaré un poquito todo esto, ¿vale? Perfecto, logout, tal, change version fuera, preferencias, session model, vale, perfecto. Bien, entonces, vamos a crearnos por un lado el modelo sesión. Voy a copiarlo y pegarlo de otro lado. O no. Voy a coger el modelo de usuario, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Bien, esto lo llamamos Session Model. Yo antes no utilizaba este modelo para nada, pero me di cuenta de su utilidad, porque la verdad es que es muy interesante el tener todo metido como un objeto sesión, y cuando tú lo almacenas en las preferencias, en memoria, al volver a la aplicación no tienes como un montón de campos desperdigados, lo tienes todo dentro del Session Model, entonces es bastante interesante. No lo tienes perdido, no tienes que crearte un montón de métodos, que ahora lo veremos cuando creemos lo de las preferencias. No tenemos que crear un montón de métodos para recuperar y para almacenar esos campos. No, lo que tenemos es un campo, un campo que será el campo sesión, que es de tipo session model. Se almacena un JSON o un mapa y al recuperarlo se recupera el mapa y lo tenemos todo ahí bien metido, ¿vale? Entonces dentro del session model vamos a crear el campo user model, o sea, el campo user de tipo model. A ver si lo pilla, ¿vale? Va a ser nullable. ¿Por qué va a ser nullable? Porque cuando tú accedes a la aplicación, bueno, a no ser que quieras crear un usuario vacío, yo lo dejaría null. Porque si no, cuando entras la primera vez en la aplicación o cuando tú cierras sesión, bueno, pues vas a tener que crear un usuario vacío. Yo en vez de crearme un usuario vacío, lo que hago es crearme uno que sea anulable y punto. Bien, ahora user, y aquí tenemos que crear si el fields.user es igual a null, vas a ser null. En caso contrario, lo que vamos a hacer es user model.from.json y le vamos a pasar el JSON fields.user, ¿vale? Genial. Vuelvo otra vez con el vale. Metemos esto en fields para que no nos den los errores y pueda recuperarlo. Y aquí, pues más de lo mismo. Fields.user y vas a devolver el user. Perdón, user.toJSON. Bueno, user es igual a null. Devuelves un null, sino user.toJSON. Vale, perfecto, porque no es un campo normalito. Creo que con esto lo resolvemos. Bien, él pregunta, le pregunta, ¿eres null? Vale, lo dejas como null, si no lo haces el toJSON. Muy bien. Esto va fuera. Y como importamos un modelo, a mí me encanta poner models aquí. Vale.
Genial, ya tenemos el Session Model. Entonces el Session Model lo vamos a importar en lo que es el archivo y ya lo que nos queda son las preferencias. Antes de ello voy a dejar este error aquí, voy a terminar lo que es el block. Tenemos que crear el orquestador, digamos, de los blocks, ¿vale? Es decir, cuando uno se crea en el main, porque todavía no tenemos el main como lo queremos, por aquí vamos a crear como un widget padre que lo que va a hacer es como el cerebro del block, es el que va a permitir que se acceda a los estados o a las variables de cada uno de los blocks desde cualquier lado de la aplicación. Entonces, bueno, para eso tenemos que crear ese cerebro. Ese cerebro lo voy a copiar y pegar. Block provider. Lo añado. Y en este caso vamos a borrar. ¿Veis? Aquí he creado un block para cada pantalla, más luego el state block. Esto fuera, esto fuera. State block se mantiene. Esto fuera. Y esto fuera. Tenemos que importar y exportar la librería para que se pueda acceder desde Block Provider siempre y no tengamos que estar importando cada uno de los blocks en la pantalla que estemos utilizando. Si en una pantalla vamos a utilizar 3 blocks, con solo importar el Block Provider nos va a valer. Vamos a importar el State Block. Esto lo copio. Pego aquí y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos, ya tenemos lo que es el Block Provider. Genial. Antes de continuar con lo que he dicho del main, que lo voy a poner aquí al principio, vamos a... ¿Se ha salido? ¿Cómo? Voy a cerrarlo. Vale. Voy a abrirlo de nuevo y ya está. Lo voy a poner aquí al principio. Bien. Luego el Block Provider y debajo el block. Perfecto. Pues antes de continuar con lo que es el main, voy a irme a las preferencias para solventar este error. Perfecto. Las preferencias o el archivo de preferencias básicamente consiste en un archivo que nos permite almacenar en las preferencias de la aplicación, digamos en memoria, una serie de datos. No es necesario crear una base de datos porque no van a ser habitualmente muchos datos. Pero si imaginaros la aplicación fuera una aplicación de sitios y quieres almacenar en caché 500 sitios, quizá es interesante ahí sí crearte una mini base de datos con los sitios y que accedas a ellos en vez de guardarlo en las preferencias. Pero si no son muchos datos, pues por ejemplo el user model o el token y 4 cosas más, las preferencias sirven para eso. A ver, podéis probar si queréis 500 sitios, almacenar un listado ahí como un mapa, ¿no? Como un JSON perfectamente. Pero hay un momento en el que ya no es óptimo utilizar las preferencias para eso, sino ya utilizar pues una base de datos dentro. Muy bien, vamos a ver las preferencias. Para las preferencias me parece que tengo que instalar una librería nueva que es la de Shared Preferences. Voy a poner aquí, que no sé si incluso la añadí, no, vale. La pongo. Vamos a ver si es la última versión, porque esto es cierto que no sé hasta qué punto. Cabrones. Si yo me pongo a escribir. No, vale. Muy bien, bueno, voy a buscarlo en. Vamos a utilizar las últimas versiones de las librerías. Es la 2.2.0 y yo está usando la 2.1.2, o sea que imaginaros 2.2.0. El Reactive Dart me lo he puesto en otra pantalla, ¿vale? Y lo voy buscando de ahí, lo voy copiando, ¿vale? El 0.27.7, perfecto. Y luego el URL Launcher no. El Provider.
provider 605, perfecto. Bien, ya tenemos todas las librerías con sus versiones actualizadas. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a copiar y pegar el archivo de preferencias. Muy bien. Genial. Ahora solo tenemos que copiar esto, corregir esto y ahora corregimos aquí y aquí. Muy bien. Ahora voy a explicar un poquito lo que hace. Y de hecho el blog no lo he explicado. Quizá lo del blog sí que tendría que hacer un vídeo aparte explicándolo. Porque es que si no se nos va de madre, ¿eh? Se nos va lejos. Se nos va bastante tiempo. Vale, las preferencias. Por un lado, bueno, esto es lo que se utiliza para lo que es inicializar las preferencias. Y luego, debajo, esto de aquí que yo tengo, es el método o son los métodos para almacenar el campo session, que lo tenemos aquí con el método set. Pues aquí enviamos el session model o la variable sesión y esa, después de codificarla, traspasarla a JSON, la almacenamos a las preferencias. Por otro lado, el session model get lo que hace es recuperar ese campo de las preferencias. En el caso de que venga null, las inicializamos. Es decir, si inicializamos el session model, lo que va a hacer es básicamente setear a la variable user un null. Y en el caso contrario, en el caso de que lo encuentre, pues nos recupera el session, tal cual que se había almacenado. Este método yo lo he utilizado porque en ocasiones para las notificaciones push necesito acceder a ello. Entonces, pues me he creado un método que me recupera si se han inicializado o no para inicializarlas. Y por último, resetear las preferencias. Por ejemplo, en el logout, pues quizás es interesante, en vez de estar asignando el valor null o el valor de inicio de cada una de las variables, pues simplemente hacemos en este caso sería el reset de las preferencias con la variable sesión igual a esto. Importante, cuando nosotros nos referimos a una variable dentro de las preferencias, si por ejemplo, si queremos recuperar el valor session, pues sería preferences.session, y si queremos asignar el valor igual a algo, pues sería preferences.session igual a ese algo, ¿no? Lo podemos ver en el state block. Aquí, por ejemplo, a ver, aquí, por ejemplo, ¿ves? Cogemos el valor del session. Yo en mi caso lo paso a JSON y luego lo recupero del JSON para que si hay algún valor a null o algún valor que quiero que, o sea, que tiene que estar por defecto, se setea ese valor por defecto. Porque en ocasiones, si metemos campos nuevos, es posible en el campo sesión para versiones ya posteriores de una aplicación que ya está en producción, si un valor o sea, si un campo no estaba y aparece, es posible que cruja la aplicación. Entonces, de esta manera nos lo evitamos. ¿Por qué? Vale, las preferencias.toJSON tal cual lo almacena como está, pero en el fromJSON aquí hacemos el control del null. Entonces, en el caso de que, imaginaos aquí, yo no lo quiero null, yo quiero que tenga un valor de user model, por ejemplo, ¿no? El valor inicial. Porque si esa null cruje en algún lado de la aplicación, pues aquí nosotros controlamos esto. Y ahora nos devuelve un error porque no tenemos el método logout. Entonces, en este caso, lo que vamos a crearnos es un método logout, void logout, por ejemplo, que lo que haga es que el user va a ser igual a null, por ejemplo. Vamos a meterle aquí un comentario, method that logs the user out, simplemente
que lo identifique. Esto ya está. ¿Dónde está el error? StateBlock ya no tiene que tener ningún error. Vale, es porque no se añadió. No le he dado al add de GitHub. Vale, ya no hay más errores aquí. Preferencias yo creo que están explicadas. Lo del blog en sí, el archivo blog lo explicaré en otro vídeo. Podría ser perfectamente el siguiente para tener también unas ilustraciones y que quede claro. Y vamos ya a lo que es el main. El main fuera. Tal cual voy a copiarme lo que ya tengo en otro lado porque, a ver. Vale, para el multidioma tenemos que... Mira, Google Fonts... Vale. Venga, vamos a importar estas librerías. Flutter Localizations es para el tema del multidioma, que ya hablé en su momento, pero no lo importé. Me parece, a ver. Me va muy lento ahora de repente esto. Aquí tenemos lo del multidioma. Esto no me lo has pillado. Flutter Localizations, esto está bien. Luego Google Fonts también lo voy a importar. Vale, sí, ya lo he pillado. Es que tarda un poquito porque a medida que voy usando esto y voy grabando la pantalla, se me va ralentizando el ordenador. Yo creo que ha sido al abrir el navegador, ¿eh? Creo que Google Fonts está en 5.00 por lo que he usado. Vamos a cogerlo. Bueno, mientras tanto, yo creo que esto. Vamos a empezar a importar cosas. Para eso importamos por un lado el blog. Uy, mira. Los roles estos no, porque no tenemos. Las preferencias sí. Estas constantes sí. El tema de colores y las utilidades también. Vale. Y ahora empezamos en el main. Bueno, los que ya sabéis de Flutter, este es el método que se ejecuta nada más abrir la aplicación. Esto lo que hace es asegurarnos que todo está inicializado antes de... Los bindings están inicializados. Hasta entonces no ejecutes nada. Aquí inicializamos las preferencias y ya empezamos a lo que es pintar, ¿vale? O a crear el primer widget, que es el widget padre. Ahí, por un lado tenemos... inicializamos unas preferencias que vamos a utilizar en algún lado. En este caso las utilizamos para la ruta inicial. Como no vamos a utilizar nada, vamos a ir directamente a la ruta inicial, porque no tenemos ni token, ni un rol, porque en función del rol haces una cosa u otra. Lo que vamos a hacer es ir a la home. Los colores, bueno, aquí es para los inputs, indicar unos colores. Pues si seleccionas el texto del input, qué color tiene que tener, el color del cursor, el color de la gota, o sea, lo que aparece debajo del indicador, o sea, que aparece como una bolita, pues eso, esto es para indicar los colores. En un principio esto lo vamos a quitar, por lo que no es necesario el custom colors, y en las preferencias tampoco nos van a hacer falta de momento, por lo que las vamos a quitar. Vale, y con esto ya tendríamos lo que es el main. El nombre de la aplicación. Esto es para el tema de la navegación. Aquí indicamos el tema de la aplicación. Pues por ejemplo el primary color, que en este caso yo pues puedo poner el que sea. Vamos a dejarlo como está. El blanco. En el caso de los textos, el tema por defecto. Yo estoy usando Poppins de Google Fonts, pero podría ser otro. La ruta inicial, las rutas
que definimos en su momento aquí en el archivo routes de utils. Aquí digamos que serían todas las rutas, todas las pantallas que tendríamos dentro de la aplicación. Los lenguajes que acepta la aplicación, en este caso solamente tenemos el español, pero si quisiéramos el inglés que también habíamos añadido aquí, vamos a ver, aquí al principio, pues aquí ponemos todos los lenguajes que vayamos a utilizar en la aplicación. Voy a comentarlo porque ahora solo queremos español, ya que tenemos un archivo que es el es.json, que ya lo hablamos en su momento. Y todo esto tiene que ver con el multidioma. Es decir, por un lado, esto nos carga, por así decir, los JSON para traducir o de traducción. Y luego aquí retrocede o retorna el local, lo llama local, el lenguaje que que se va a utilizar en lo que es la aplicación. ¿Vale? Inicialmente, pues eso, si no se encuentra dentro de los lenguajes que tenemos en la aplicación disponibles, pues te va a recuperar pues uno, el primero, y si no, pues te recupera ese, el que está soportado. Y con esto tendríamos lo que es el archivo main. Es posible que entre en dudas, cualquier duda que tengáis, comentármela. Ha habido, Carlos, ha habido un suscriptor que me preguntó, oye, ¿por qué no podríamos, porque ya he hablado con él el tema del multidioma, él vio lo del utils y me dijo, oye, ¿y por qué no crear algo un poquito más sencillo? Que es, por ejemplo, creamos nuestros JSONs aquí en el LAN y luego nos creamos un block, incluso en el mismo state block que tenemos aquí definido, que tenga los textos cargados en función del idioma que tengamos. Y si variamos el idioma o el lenguaje dentro de la aplicación, ¿no? Porque en muchas aplicaciones se permite modificar tu lenguaje y no utilizar solamente el del móvil, el que tengas definido en el móvil. Esto que tengo yo hecho es para el lenguaje que está definido en el móvil. Entonces, ¿por qué no utilizar un block que cuando cambiamos el idioma se recargue el JSON correspondiente a ese idioma y ya tenemos todo eso ahí dentro? Es otra opción, ¿vale? Yo en un principio he utilizado esta porque, bueno, es la que he visto yo de Flutter, pero lo que él comenta lo he utilizado yo en otro tipo de proyectos, por ejemplo en proyectos de Node, cuando desarrollo APIs, pues yo hago algo similar. Me creo un archivo que cargue esos strings y luego accedo a esos strings llamando a ese archivo en función del idioma. Entonces es totalmente viable, no sé lo óptimo que es, pero bueno, yo creo que funciona. Ya nos comentará, si tú estás viendo este vídeo, Carlos, coméntanos por favor la sección de comentarios si puedes, si pudiste hacerlo y cuál es el resultado, si funciona bien, si funciona mal. Esto que yo planteo funciona bien y habría que hacer una serie de pequeñas modificaciones, entiendo yo, si queremos hacer que se modifique el idioma dentro de la aplicación de manera que tú puedas tener un idioma diferente al que tengas tú en tu dispositivo. Por último, y ya para terminar, vamos a ir a la sección de servicios. Los servicios, como dije, son al final archivos a través de los cuales accedemos a APIs, ¿vale? Eso es como yo lo tengo planteado. Vamos, por ejemplo, a un servicio de usuario. Voy a copiar y pegar tal cual como siempre hago. Y esto lo voy a borrar. Hasta aquí. Y vamos a dejar solamente uno. Usuarios, modelos vamos a tener solo este. Esto lo vamos a mantener. Esto ya lo podemos cerrar. Esto lo podemos cerrar. Bien. Al final son las llamadas a la API. Entonces, ¿cómo planteo yo esto? Yo planteo que se realice la llamada a la API, se almacene en variables lo que llega de la API y luego lo retornemos en forma de mapa o de JSON, como lo tenemos aquí y aquí, al archivo que llama este servicio. No que se almacene, por ejemplo, lo que llega en un blog o en Riverpod. No. Yo lo que hago es, me cojo esos valores, los mando de vuelta y luego donde o el archivo en el cual yo llamo a este método, que bueno, lo vamos a llamar, por ejemplo, getUser,
getUser, método de getUser, por ejemplo. Y vamos a poner string ID. Esto sería bastante habitual. Pues con esto podríamos recuperar los datos y almacenarlos luego en el archivo que llama este método en las variables que nosotros queramos. Podemos almacenarlo en un block, en una variable global dentro del, pues por ejemplo en el pages, aquí en el homepage, por ejemplo, pues podríamos crear una variable userModel de tipo userModel user, por ejemplo, y setear el valor a la vuelta de la llamada esta del user service. Sí, así lo tengo planteado. ¿Por qué lo tengo planteado? Porque así es bastante independiente. Da igual de dónde lo llame, que no se va a estar seteando el valor en un bloque o en una variable correspondiente. Va a ser independiente. O sea, es como una caja negra, por ejemplo, digamos, que decimos, vale, cuando yo llame a esto me va a retornar los valores y yo ya hago lo que quiera con esos valores. Si mi filosofía no fuera esa, pues perfectamente podríamos crear un user block que llame a, o que coja los valores, o sea, un user block que cuando lleguen los valores de aquí, seteemos el valor del user en el block, ¿vale? A mí no me gusta especialmente por lo que he dicho, por el tema de independencia y tal. A ver, esto por un lado vamos a ponerlo como utils. Esto, no, perdón. Esto lo voy a quitar porque esto lo puse de ejemplo, que era el cómo mostrábamos los diálogos. Vale, el modelo sí, las constantes también y esto también. Vale, las llamadas que utilizo yo, la forma de llamar a las APIs externas, las utilizo con el HTTP, con la librería HTTP. ¿Qué me dicen aquí? Que no la tengo. Vale, porque no tengo aquí el HTTP, así que vamos a importarlo. No sé si está el HTTP 1.0.0, creo que sí. Sí. La vamos a importar o descargar y el homepage fuera. Y vale. Por un lado cargamos la URL. En este caso, por ejemplo, va a ser la URL que habíamos puesto https://google.com/ y ahora vamos a poner users aquí y vamos a indicar, es que ahora mismo si probamos esto no va a funcionar porque obviamente llamando a Google esto pues no va a recuperar nada, pero podríamos poner get user y sería users, por ejemplo podríamos, en string users /1, por ejemplo, ¿vale? A ver, ¿por qué me devuelves un error? Porque es un init. Vale, perdón. Ya está. Entonces ahora llegamos aquí, le decimos es el base URL /get user. Lo que le pasamos es el ID de tipo string. Ahí, perfecto. Y hacemos la llamada, perdón. Habitualmente esto es un get, así que lo que vamos a hacer es /el ID y esto fuera. Uy. Perdón, sí. Como es solamente una variable y no hay nada por detrás, se puede poner de esta manera. Esto no puede ser const, puede ser final. Y ahora vamos a ir a hacer la llamada a recuperar el user. Pues podríamos poner el get aquí. Habitualmente es necesario poner también las cabeceras, ¿vale? Lo que pasa en este caso, pues yo no las voy a poner porque no, pero podríamos poner, por ejemplo, el content type, si es JSON o si es format data, numerosas cabeceras que, bueno, que no entramos ahora en esto porque realmente no es necesario. Tras hacer la llamada, ¿qué esperamos que nos retorne esto? Pues, por ejemplo, nos puede retornar un status code, nos puede recuperar si es success o no. Depende mucho de la respuesta de la API. En este caso, yo solamente voy a controlar que me llegue un user. Lo vamos a poner nullable porque puede ser que no llegue, y si no llega pues le seteamos el valor null
y en el caso de que el cuerpo sea distinto de null, le vamos a dar el valor. Entonces aquí decimos user y podríamos poner isField. Esto insisto que depende mucho de cómo lo tenga montado la API. Yo aquí estoy hablando quizá un poco por hablar, por completar esto un poco y tenerlo funcionando, ¿no? Entonces, en el caso de que nos venga null, vamos a dejarle el valor null. Y en el caso de que no venga null, le vamos a decir que me genere el from JSON pasándole el valor del JSON. ¿Vale? Es decir, si la respuesta, y la voy a escribir abajo, es por ejemplo success true, data, y aquí dentro user, ¿vale? Es que esto depende mucho. Voy a poner directamente en user y aquí ya tendríamos los datos del usuario, ¿vale? Entonces, de esta manera llegamos y decimos el decoded body, que es este objeto de aquí, va a tener un success y un user. Pues aquí decimos, si el user es null, pues aquí tendrá valor null, y en caso contrario, vamos con el valor que tiene la variable user, pasársela al from JSON de user model y de esa manera tendríamos los valores de user, del usuario. Entonces sería fields.user, perfecto. ¿Vale? Espero que esto quede claro. Y ahora, el status code, habitualmente yo por la forma en que controlo las cosas, siempre mando el status code que me llega y entonces digo, si el status code es 200, es ok. Si es 201, me parece, es que se ha hecho buena inserción. Para cualquier otro valor es que se ha producido un error. Y entonces ya en mi control del archivo que llama este servicio, digo, vale, si el status code es distinto de 200 y distinto de 201, muestras el error que te llega de la API, por ejemplo. Entonces para eso necesitamos también este campito aquí, fields.statuscode. Si llega podríamos poner también, dependiendo de la respuesta, si viene un mensaje o no, todo esto es muy configurable. Y en el caso de que se haya producido un error, claro, esto aquí vamos a poner esto por códigos, ¿vale? Esto es un 200, por ejemplo, esto es un 500. Si os fijáis, a mí no me gusta habitualmente poner valores así hardcodeados, sino tenerlos en un archivo. ¿Vale? Entonces, en el caso de que se produzca cualquier error a la hora de recuperar el user habitualmente, al sacar el user model a partir del JSON, pues yo que sé, hay un null no controlado o algo así, pues te vas al catch y vas a devolver un error. Y el user que vas a recuperar va a ser null, para que no se pueda hacer nada con él. Así es un poco la filosofía que yo tengo. Entonces, de esta manera ya tendríamos una estructura de carpetas por donde empezar, ¿vale? Ahora lo siguiente es copiar y pegar métodos, copiar y pegar clases, copiar y pegar pantallas, porque más o menos todo está definido de esta manera. Y con esto vamos a terminar el vídeo. Espero que hayáis podido aprender un poco el cómo estructuro yo los proyectos. Espero que os sirva un poco también para guiaros, porque muchas veces cuando empezamos, aunque sepamos programar, quizá la estructura no es la más eficiente. Yo creo que esto está bastante bien. Quizá a optimizar está el tema de los blogs, es decir, no crear un blog por pantalla, pero todo lo demás me parece que es bastante coherente. Y nada, cualquier duda que tengáis, no dudéis en comentarla en los vídeos, incluso curiosidades o formas que utilicéis vosotros o cómo lo haríais vosotros, qué modificaríais de esto. Y bueno, eso, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, no dudéis en darle a like porque me ayudaría muchísimo. Si no estáis suscritos, suscribiros porque también se vendrán vídeos de Flutter nuevos, creación de widgets o cómo planteo yo algunos desarrollos y cosas de este estilo, ¿vale? Así que nada, os agradezco mucho si habéis llegado al final y nada, nos vemos en el próximo. Un abrazo. Por cierto, si me olvidaba comentaros, el código lo he subido a GitHub. Lo voy a poner como público porque hasta ahora es un proyecto privado para que podáis descargaros el código, echarle un vistazo y ya vais comentando. Así que nada, me despido ya y nos vemos en la próxima.